El campo magnético es una descripción matemática de la influencia magnética de las corrientes eléctricas y de los materiales magnéticos. El campo magnético en cualquier punto está especificado por dos valores, la dirección y la magnitud, de tal forma que es un campo vectorial. Específicamente, el campo magnético es un vector axial, como lo son los momentos mecánicos y los campos rotacionales. El campo magnético es más comúnmente definido por términos de la fuerza de Lorentz ejercida en cargas eléctricas. También tenemos que si el campo es uniforme, la fuerza es constante y también lo es así la aceleración. Aplicando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, obtenemos la velocidad de la partícula en cualquier instante o después de haberse desplazado una determinada distancia. Y también aplicando el principio de la conservación de la energía, ya que el campo eléctrico es conservativo, la energía potencial, que es carga, multiplicado por B' menos B, se transforma en energía cinética, siendo B' menos B la diferencia del potencial entre dos puntos distantes, X. En un campo eléctrico uniforme, B' menos B es igual a E. La regla de la mano derecha es un método utilizado para obtener la dirección y el sentido de una fuerza aplicada sobre una carga dentro de un campo magnético. Simboliza en el dedo índice la dirección de la corriente y en el dedo mayor la dirección del campo magnético. La fuerza tendrá la dirección en la punta del pulgar, como el ejemplo siguiente. Por último, en caso de que la carga sea negativa, la dirección de la fuerza será contraria al ejemplo, es decir, hacia abajo. Muy buenas noches, mi nombre es Ale Santana y hoy les voy a hablar sobre el movimiento en un campo magnético. Una carga que se mueve en un campo magnético experimenta una fuerza magnética y esta fuerza está ejercida sobre una carga que se mueve a una velocidad v dentro de un campo magnético de densidad v con una desviación entre estos dos vectores de llamada θ. El resultado del producto vectorial entre estos vectores es un vector, que es igual al módulo del vector velocidad multiplicado por el módulo del vector campo magnético y por último también multiplicado por el seno del ángulo que se forma entre esos dos. La dirección es perpendicular al plano, formado por los dos vectores, tanto por la velocidad y por el campo magnético. Y el sentido se puede simplificar como si la carga es positiva, entonces el sentido del producto vectorial de V por V, es decir, la fuerza magnética, es el mismo sentido. Y si la carga es negativa, entonces el sentido de la fuerza magnética es contrario al producto vectorial de V y campo magnético. Bueno, les hablaré del cálculo de la fuerza magnética que ejerce un conductor, que se ejerce sobre un conductor que porta una corriente. Para empezar, tenemos que saber que el campo magnético ejerce una fuerza lateral a una carga en movimiento. Bueno, para la fuerza de cada carga que ejerce esta sería el mismo que resulta al hacerle al alambre que cargan estas corrientes. Es algo un poco complicado hablándolo en palabras, pero con esta pequeña fórmula y la imagen que aparecerá en pantalla, tenemos un alambre con una longitud L colocada en un campo B. Este tiene una corriente I y colocamos una densidad que le llamaremos J, de tal modo que este quede perpendicular al campo. Bueno, ya haciendo unos arreglos, tenemos que al final la fórmula sería F' es igual a el campo por el seno de θ, por la carga, por la velocidad. Más adelante decimos que sería E por la velocidad. Ahora les hablaré de la fuerza magnética entre dos conductores paralelos. Bueno, como una corriente en un conductor crea su propio campo magnético, es fácil entender que los conductores que lleven corriente ejecutarán fuerzas magnéticas uno sobre el otro. Bueno, como se verá, dichas fuerzas pueden ser utilizadas como bases para la definición de amperes y del coulomb. Considérese dos alambres largos, rectos y paralelos, separados a una distancia que llevan una corriente, I1 e I2.
la misma dirección, como se muestra, se puede determinar fácilmente la fuerza sobre uno de los alambres, debido al campo producido por el otro alambre, el alambre 2, el cual lleva una corriente I2 generada por un campo B2 en la posición del alambre 1, la fuerza magnética sobre la longitud del alambre 1. Esta viene siendo F1 es igual a la corriente 1 por la longitud por el campo magnético 2. Marcos Rodríguez, y yo le voy a hablar sobre el concepto de solenoide. Se denomina solenoide a la bobina que por su diseño genera un campo magnético de gran intensidad. Esta bobina, de forma cilíndrica, cuenta con un hilo conductor que está enrollado de forma tal que la corriente provoca una formación de un campo magnético intenso. Cabe mencionar que en su etimología encontramos la unión de dos términos de origen griego que pueden traducirse como en forma tubo, lo cual coincide con el aspecto del solenoide. El solenoide emplea una clase de válvula que se recibe el nombre de válvula solenoide. La apertura y cierre de esta válvula produce por pulsos eléctricos y pueden controlarse en cientos de casos por medio de un programa. Se puede encontrar, por ejemplo, las válvulas solenoides en la ignición de un vehículo. A la hora de iniciar la ignición de un vehículo, la magnitud del campo magnético creado por un solenoide, recurrimos a la expresión que es igual a B igual a mu sub 0 por N, la cantidad de espiras, por I, la corriente, todo eso dividido sobre la longitud R.